Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, historias que inspiran, que motivan a vivir de manera positiva, y que también son relatos que merecen ser reflexionados y meditados. El herrero vivió toda su vida de la verdad, hasta que sus propias manos temblaron y comenzaron a mentir. Pero el primero en descubrirlo no fue un ser humano, sino su viejo y parlante burro. En el pequeño pueblo enclavado junto a las colinas neblinosas, León era el herrero conocido en toda la región. El eco de su martillo contra el yunque resonaba desde el amanecer hasta el atardecer, y la imagen de él, de pie entre el fuego, empapado en sudor, con las manos manchadas de carbón y esfuerzo, estaba grabada en la memoria de todos. Era un modelo de diligencia, de habilidad, y sobre todo, de reputación. Quien necesite un cuchillo afilado, una herradura sólida o una bisagra resistente, busca a León. Pero el tiempo no perdona a nadie. Las manos de León temblaban cada vez más, la fuerza de su martillo perdía precisión. El fuego en la fragua a veces no alcanzaba la temperatura adecuada, y las soldaduras que antes eran impecables, ahora a veces se agrietaban. Los clientes, aquellos que antes confiaban ciegamente, comenzaron a fruncir el ceño, a golpear suavemente la barra de hierro o a preguntar con cautela: «León, ¿esta herradura aguantará el invierno?». Y León, aunque sabía la verdadera respuesta, solo sonreía y asentía, fuerte como el acero de la montaña. Las pequeñas mentiras iniciales, una frase hábil para evitar la preocupación del cliente, se convirtieron gradualmente en un hábito. Cada herradura menos sólida, cada cuchillo ligeramente torcido, cada bisagra un poco floja. Todo era corregido por las palabras de León: perfecto, como recién forjado ayer. En su mente, era la forma de mantener su prestigio, de no perder la sensación de que todavía era importante. Una pequeña mentira para sobrevivir. No tiene nada de malo, se decía a sí mismo, golpeando el martillo una vez más, como si quisiera forzar esa mentira en cada soldadura. Pero había una mirada que nunca se apartaba de sus movimientos. Lisco, el viejo burro, de pelaje ya canoso y ojos profundos, que lo había seguido desde joven, siempre estaba fuera de la herrería, con las orejas erguidas, atento a cada gesto, a cada palabra. Lisco no podía hablar el lenguaje de los hombres, pero el herrero sabía que el animal siempre entendía. En el momento en que León sonreía para engañar a un cliente, Lisco no se movía, solo observaba. Su mirada, vieja pero aguda, parecía decir: estás tomando el camino equivocado. Por las tardes, cuando el sol se derramaba sobre las piedras doradas del pueblo, León seguía trabajando en silencio. Se contaba a sí mismo historias del pasado, sobre la primera vez que forjó una herradura para el potrillo de un campesino, sobre sus manos temblorosas de novato que aún así crearon una soldadura de ensueño. Esos recuerdos le hacían pensar que seguía siendo el León de antes, resistente, honesto, talentoso. Pero la realidad era que cada mentira, cada soldadura imperfecta, cada cliente que se iba con una mirada de duda, le recordaba que su orgulloso ego se estaba erosionando lentamente. Una noche, cuando el fuego de la fragua solo eran las últimas brasas, León se sentó, abatido. Con las manos temblorosas y el sudor goteando por su barbilla, observó los trabajos del día: algunos cuchillos ligeramente torcidos, un par de herraduras desiguales. En un momento de silencio, se dijo: solo hace falta que alguien se dé cuenta. Y lo perderé todo. Lisco estaba a su lado, con el pelaje erizado por el frío, y suspiró. El burro lo sabía, y León sabía que Lisco lo sabía.
Sus ojos parecían ver a través de todo, la mentira, el miedo, la soledad que poco a poco lo envolvía. Pero en ese instante, León encontró una razón para continuar. Imaginó los viejos tiempos, cuando la gente del pueblo confiaba en él ciegamente, cuando todos sonreían con sus herraduras duraderas. Mientras sigan creyendo. Una pequeña mentira no hace daño. Suspiró, golpeó el martillo contra el hierro frío, y en la luz parpadeante del fuego, la imagen de él y Lisco juntos se volvió borrosa pero llena de significado, el hombre y el animal, la honestidad y la mentira, la confianza y el miedo, mezclándose en un cuadro complejo. Esa noche, Lisco se acostó junto a su establo, con los ojos bien abiertos, siguiendo cada movimiento de León. Bajo la tenue luz de la luna, todo estaba en calma, pero en el corazón del viejo burro había una pregunta sin palabras: ¿se dará cuenta, tarde o temprano, de que una pequeña mentira puede llevar a perderlo todo? León, con mano temblorosa, levantó el martillo por última vez, sin saber que la lucidez que necesitaba no estaba en cada soldadura, sino en la mirada silenciosa pero profunda de Lisco. Una suave brisa sopló, haciendo danzar el fuego en la fragua, y su sombra se alargó en el suelo, como un recordatorio de que cada acción, por pequeña que sea, deja una huella, y no todos pueden ser engañados por la falsedad, especialmente cuando la verdad ya reside en los ojos de un compañero silencioso. Y desde ese momento, León se adentró en un camino peligroso, un camino donde cada mentira, cada ocultamiento, crearía por sí mismo una distancia entre él y su propio ser, entre él y la comunidad, y entre él y Lisco, el único amigo que lo entendía todo. La distancia aún no era grande, pero era suficiente para que la cuerda de la honestidad que una vez sostuvo con fuerza comenzara a tambalearse. Aquella tarde, la luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana de la herrería, proyectando largas franjas de luz sobre el suelo cubierto de carbón y limaduras de hierro. León estaba inclinado sobre el yunque, intentando con manos temblorosas soldar una herradura que se había agrietado ligeramente. El sudor perlaba su frente, y los golpes del martillo contra el metal producían un sonido estridente que resonaba en todo el taller, mezclado con el penetrante olor a hierro candente. Se concentraba con todas sus fuerzas, pero en su interior una inquietud se deslizaba, una sensación de inseguridad que León no quería admitir. De repente, una voz ronca resonó a sus espaldas. «Maestro, ya no mira el fuego de frente». Cuando un herrero le teme a la llama, es porque le teme a la verdad. León dio un respingo. El martillo se le cayó de la mano y la herradura resonó con un ruido metálico y agudo al chocar contra el suelo. Se giró, con los ojos desorbitados, entre la ira y el miedo. Frente a él estaba Lisco, el viejo burro con sus ojos profundos, que parecían penetrar todos los miedos y las mentiras que León intentaba ocultar. León apretó los dientes, su voz sonó áspera. «Cállate, no eres más que un burro. No necesito tu filosofía. Necesito vivir, necesito trabajar para sobrevivir, no escuchar tus tonterías». Lisco movió las orejas, sus ojos seguían fijos, sin inmutarse. No mostró miedo ni debilidad, y su voz ronca pareció resonar en los pensamientos de León, recordándole aquello a lo que no quería enfrentarse, la verdad y su conciencia. Volvió a hablar, esta vez con más claridad. «Maestro, las mentiras más pequeñas, al final encuentran la forma de disfrazarse de verdad para volver y morder a su dueño». León se apartó, con el rostro enrojecido por la ira, y caminó apresuradamente hacia el estante de herramientas.
Tomó otro martillo, intentando con manos temblorosas olvidar las palabras de Lisco, diciéndose a sí mismo que el viejo animal solo lo estaba distrayendo. Murmuró. Una pequeña mentira, ¿qué daño puede hacer? Si no lo hago, ¿cómo voy a sobrevivir entre las críticas y estos caballos con las herraduras rotas? Pero en lo más profundo de su ser, una extraña sensación persistía, su corazón latía deprisa. El sudor corría a raudales, y en el crepitar del fuego, le pareció oír el sonido de su propia alma siendo afilada. León no se dio cuenta de que era una advertencia. Estaba más ciego que nunca, obsesionado con proteger su reputación, seducido por mentiras que parecían pequeñas e inofensivas. En los días siguientes, León comenzó a vender herraduras de peor calidad, pero seguía prometiendo a los clientes que eran fuertes como el acero de la montaña. Apenas miraba los ojos inquisitivos de sus clientes. No le importaban las señales de cansancio o dolor de los caballos. Solo se concentraba en proteger su prestigio a toda costa. Mentía ciegamente e incluso se convencía a sí mismo de que un poco de engaño nadie lo notará. Y me ayuda a sobrevivir. Lisco siempre lo seguía en silencio. Sus viejos ojos observaban a León con una tristeza callada y un profundo entendimiento. Cada vez que León soldaba una herradura endeble o ignoraba la mirada inquisitiva de los aldeanos, el viejo burro suspiraba en silencio, recordándole que toda mentira deja una huella, aunque él aún no se diera cuenta. Pero esta vez, León estaba completamente ciego. Se enfurecía cada vez que Lisco hablaba para advertirle, incluso le arrojó un trapo sucio mientras murmuraba. «Cállate. Tú no entiendes nada de este mundo. Yo sé lo que estoy haciendo». Y así, en la herrería llena de fuego y humo de carbón, León se hundía cada vez más en las pequeñas mentiras que creía necesarias. Cada golpe de martillo ya no era solo el sonido del trabajo, sino el eco de las decisiones equivocadas que se estaban gestando en su vida. Lisco permanecía quieto, paciente, sus ojos parecían decir, el camino que León está tomando no lo salvará si sigue eligiendo mirar hacia otro lado e ignorar la verdad. Pero León no se daba cuenta de nada. Se afanaba en soldar cada herradura, engañando a sus clientes, engañándose a sí mismo de que estas acciones eran la única forma de mantener su prestigio y sobrevivir. Y en el corazón del pueblo, bajo la luz rojiza de la fragua, un peligro se gestaba en silencio. Las mentiras que parecían pequeñas crearían un círculo vicioso, amenazando no solo la reputación, sino también el alma de León. Lisco, aunque solo era un viejo burro, permanecía pacientemente a su lado, observando en silencio, esperando el momento en que León tuviera que enfrentarse a sí mismo. Ese momento aún no había llegado, pero se acercaba, paso a paso, como el fuego ardiente en la fragua al que León ahora temía, sin entender aún por qué. La noche cayó sobre el pueblo junto a las colinas, y la luz plateada de la luna se colaba entre las copas de los árboles, iluminando los tejados cubiertos de musgo. León estaba sentado junto a la fragua, con el martillo en su mano temblorosa pero sin golpear. Sus ojos cansados miraban las llamas danzantes, pero no veían nada más que sombras oscuras que se movían al ritmo del fuego. Era una noche tranquila en la que León no podía dormir. Sus manos estaban entumecidas. Sus dedos temblorosos ya no tenían fuerza para sostener el martillo con firmeza como antes. Los sonidos extraños, el viento que se colaba por la ventana, las ramas rozando el tejado. Todo se volvía intenso en la mente de León. Los pedidos devueltos comenzaron a ser más frecuentes. Un par de herraduras mal hechas se habían roto en los primeros días de uso.
obligando a los dueños de los caballos a regresar al pueblo para quejarse. Las quejas, las miradas inquisitivas de los clientes eran como agujas afiladas que se clavaban directamente en el orgullo de León. Algunos se marchaban en silencio, pero sus ojos estaban llenos de duda, de decepción. Los rumores comenzaron a extenderse, las herraduras del herrero León ya no son como antes. Pero León no se detuvo. Golpeaba el martillo contra el yunque, intentando forjar cada herradura, soldar cada pieza de metal, tratando de convencerse a sí mismo de que todo estaba bien. Se irritaba, tranquilizándose con razones que parecían lógicas, es por los clientes exigentes, por la mala calidad del metal, por el clima húmedo, porque el caballo es demasiado pesado. Lo repetía una y otra vez, como una maldición autoimpuesta, diciéndose que la culpa nunca era suya. Solo había una cosa que nunca se atrevía a admitir ante sí mismo, es por mí. Esas dos palabras pesaban como una losa de piedra, pero León las evitaba como quien huye de una tormenta. Cada vez que su mirada se cruzaba accidentalmente con la sombra del viejo burro Lisco, de pie en silencio a su lado, se sobresaltaba y se apartaba, gritando, «¡Cállate! Tú no entiendes nada. Estoy tratando de sobrevivir». Pero Lisco solo movía las orejas, suspiraba, y su mirada profunda lo veía todo. El viejo burro parecía saber que León estaba perdiendo lo más valioso, su conciencia. No lo apuraba, no se enojaba, solo permanecía allí como un espejo silencioso, reflejando cada sombra que León acumulaba sobre sí mismo. Día tras día, esas sombras se volvían más pesadas. En la mente de León, las imágenes de caballos cayendo, las miradas de decepción, los rumores sobre su mala habilidad, comenzaron a apilarse. Soñaba con herraduras rotas volando por toda la herrería, chocando contra las paredes, cayendo al suelo con un estruendo metálico. Cada sueño repetía una pregunta sin respuesta: ¿podría mantener su prestigio? ¿Seguiría siendo el mejor herrero de la región, como todos solían venerarlo? La ansiedad se infiltraba, pero León no se detenía. Cuanto más trabajaba, más herraduras soldaba, más piezas de mala calidad vendía, convenciéndose a sí mismo de que solo necesitaba completar los pedidos rápidamente, mantener a los clientes, simplemente sobrevivir. Y todo estaría bien. Pero la verdad era lo contrario, cada acción ciega contribuía a formar una red de problemas, una sombra sutil que se adhería a cada una de sus decisiones. León no se daba cuenta de que, mientras corría para sobrevivir, había comenzado a perder lo más importante: la capacidad de distinguir el bien del mal, el respeto por sí mismo y la confianza de los demás. Incluso se mentía a sí mismo pensando que si no lo hacía, lo perdería todo: su familia, su oficio, su prestigio. Pero en realidad, lo que estaba perdiendo no era solo material, sino la luz en su alma, la libertad de su conciencia. Lisco permanecía a su lado, sus ojos viejos pero brillantes no se apartaban de León ni un instante. El viejo burro sabía que León no se daba cuenta de que caminaba por un sendero peligroso, pero era paciente. Entendía que cuando la oscuridad fuera lo suficientemente pesada, León tendría que enfrentarse a sí mismo. Solo un instante, un error lo suficientemente grande, y todo se derrumbaría. Pero en ese momento, León seguía ciego, todavía creía que las pequeñas mentiras eran necesarias, todavía pensaba que tenía todo bajo control. Durante la larga noche, el sonido del martillo sobre el yunque resonaba lastimeramente, mezclado con el crepitar del carbón y la respiración pesada de León.
Cada golpe parecía golpear su propia conciencia, pero León no se daba cuenta. Se decía a sí mismo, solo tengo que mantener mi prestigio, solo sobrevivir, y todo estará bien. Pero la oscuridad en su corazón ya se había acumulado, tan pesada que cada golpe del martillo ya no era el sonido del trabajo, sino el eco de las mentiras, las preocupaciones, los miedos. Todo se fusionaba en un sonido sombrío que lo atormentaba tanto en sueños como en la vigilia. En medio de la noche silenciosa, Lisco suspiró de nuevo, marcando cada ritmo como si quisiera decirle a León: puedes huir, puedes negarlo, pero esa oscuridad nunca te abandonará si no la miras de frente. Pero León no escuchaba. Se inclinaba, con el martillo tembloroso en la mano, sus ojos fijos en el fuego rojo y brillante. No se daba cuenta de que la oscuridad crecía cada día, acumulando deudas emocionales, de prestigio y de conciencia. Los miedos y las mentiras, que parecían pequeños, habían comenzado a unirse en una fuerza invisible, que observaba, amenazaba y esperaba el momento de estallar. Y en la noche tranquila del pueblo junto a las colinas, solo Lisco, el viejo burro, pacientemente a su lado, era el único que sabía lo que estaba por suceder. Entendía que esta oscuridad no podía ser detenida por la razón o las excusas de León. Cuando la oscuridad se acumulara lo suficiente, él tendría que enfrentarla. Pero hasta entonces, León seguía ciego, todavía enojado con las mismas advertencias de una criatura que una vez consideró que no sabía nada. En el corazón del pueblo, bajo la luz plateada de la luna, las sombras comenzaban a acumularse, silenciosas, sigilosas, y nadie podría detenerlas. Excepto el propio León, cuando por primera vez se atreviera a mirar de frente la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Esa noche, el cielo estaba tan oscuro como si quisiera descargar su propia furia. Nubes grises y densas se arrastraban lentamente, un relámpago lejano destellaba y luego se apagaba, dejando solo el sonido de la lluvia pesada cayendo sobre los tejados y los caminos de tierra roja y resbaladiza del pueblo. León estaba junto a su fragua, el sudor mezclado con la lluvia, sosteniendo un martillo con manos temblorosas. Frente a él, las herraduras recién forjadas brillaban, pero cada detalle sutil ocultaba los errores que intentaba disimular, errores que en el fondo reconocía pero no se atrevía a admitir. Justo en ese momento, el sonido de cascos de caballo resonó en la lluvia. El capitán de la guardia del pueblo, un hombre alto e imponente, respetado por todos, montaba su caballo más fuerte. Las nuevas herraduras del caballo, producto del trabajo de León, relucían bajo la luz intermitente de la lluvia. Cuando León los vio acercarse, su corazón latió con fuerza. Una parte de él deseaba ver satisfacción, pero la mayor parte era una mezcla de ansiedad y miedo. Sabía que había ocultado pequeños defectos, pero aún así decidió ignorarlos, diciéndose: son solo trozos de metal, no pasará nada. El caballo galopó por una pendiente rocosa a las afueras del pueblo. La lluvia había vuelto el suelo resbaladizo, y el sonido de los cascos golpeando la tierra y las piedras sueltas creaba una atmósfera de tensión asfixiante. León se escondió detrás de una valla de madera, apretando el martillo con ambas manos, su corazón latiendo con violencia. Y entonces, de repente, un fuerte chasquido resonó. La herradura que las propias manos de León habían forjado se partió en dos. El sonido del metal rompiéndose se extendió en la noche lluviosa, frío e implacable. El caballo se desplomó al instante, perdiendo el equilibrio. El capitán salió despedido de la silla,
dio una voltereta en el aire y cayó al borde del precipicio. Si hubiera sido medio paso más allá, habría caído a una muerte segura. El corazón de León pareció detenerse, un escalofrío helado recorrió su cuerpo. Gritó, pero la lluvia y el viento ahogaron su pánico en el vasto y silencioso espacio. Los aldeanos que presenciaron la escena se quedaron paralizados. Algunos gritaron, atónitos, ¿qué clase de herraduras forjas? El caballo casi muere por tu culpa. Se acercaron, con miradas llenas de ira, mezcladas con miedo y un deseo de castigo. León balbuceó, incapaz de articular palabra. La primera excusa salió de su boca, el caballo. Corría demasiado rápido. La lluvia. No fue mi culpa. Pero incluso él sabía que esas razones eran frágiles, débiles e incapaces de ocultar la verdad. Esta era la consecuencia directa de los errores que había encubierto, de las mentiras que pensaba que eran pequeños detalles inofensivos. Lisco, el viejo burro, estaba junto a León, observando todo en silencio. Su mirada, vieja pero aguda, parecía penetrar el alma de León. Lo miró durante un largo rato, su mirada tocando cada una de las sombras que León intentaba ocultar. Sin decir una palabra, todo lo que Lisco quería comunicar estaba en esa mirada. Esta es la consecuencia de lo que sabías pero no te atreviste a ver. Esta es la advertencia que ignoraste. Y ahora, debes enfrentarte a ti mismo. Pero León todavía no lo entendía del todo. Entró en pánico, confundido, y comenzó a dar todo tipo de excusas, pero todo parecía estar en su contra. Las miradas furiosas, las acusaciones, el sonido de los cascos en la lluvia. Todo formaba un muro invisible que obligaba a León a enfrentarse a la verdad que estaba evitando. Sintió una extraña sensación, su corazón latía de forma descontrolada, su respiración era pesada, pero aún no admitía su error. Quería huir, esconderse en su herrería, refugiarse en excusas, en el pasado, pero la verdad permanecía allí, fría e implacable. La lluvia seguía cayendo, más densa, golpeando el rostro de León, empapando su cabello, haciendo temblar sus manos y que el fuego de la fragua parpadeara débilmente. Cada llama parecía reflejar los errores que había acumulado durante tanto tiempo. Esas sombras ya no eran un pensamiento abstracto en su cabeza, sino una realidad concreta, una vida casi perdida, una reputación amenazada, una conciencia que se tambaleaba bajo la lluvia y el viento. El capitán, afortunadamente, se levantó, se sacudió el polvo de la ropa y miró a León con una expresión que ya no era solo de ira, sino de profunda decepción. No pronunció ninguna amenaza, pero cada gesto, cada mirada, hizo que León sintiera como las murallas se derrumbaban a su alrededor. León bajó la cabeza, en silencio, pero en su corazón todavía no aceptaba completamente su culpa. Lisco se acercó, su hocico tocó la mano de León, como recordándole, puede que hayas tenido suerte esta vez. Pero la suerte nunca llega dos veces si continúas por este camino. Estás en un umbral, o te enfrentas a ti mismo, o sigues hundiéndote en la oscuridad. Pero León, en su pánico, no pudo captar el mensaje. Solo sentía miedo, una sensación pesada y horrible que se aferraba a su corazón. Una parte de él quería llorar, confesar, enmendar su error. Pero la mayor parte seguía ciega, encubriendo, justificándose. No estaba listo para enfrentarlo. La tormenta arreció, el viento silbaba a través de las rendijas de la puerta, y la luz de la fragua parpadeaba entre las sombras.
Ese accidente casi fatal no fue solo un incidente, fue la primera advertencia vívida. Una campana de alarma para León, de que las sombras que había acumulado durante tanto tiempo ya no eran algo abstracto. Eran reales, podían arrebatar vidas, reputaciones y su propia conciencia si seguía ignorándolas. León permaneció allí, empapado, temblando, mirando al viejo burro en silencio, observando la lluvia torrencial. Por primera vez, en lo más profundo de su ser, sintió una pequeña astilla de la verdad. Estaba en el camino equivocado. Pero no lo admitió, no lo miró de frente. Solo sabía que algo había cambiado, que a partir de ahora nada sería simple, y que la oscuridad no perdonaría a los ciegos para siempre. Esa noche, el pueblo se sumió en la lluvia, pero para León, fue una noche sin paz. Un accidente casi mortal, una mirada llena de mensajes de Lisco y el eco de su conciencia. Todo se había acumulado en una carga imposible de ignorar, que lo empujaría a un viaje en el que finalmente se vería obligado a enfrentarse a sí mismo. La tormenta llegó de repente, como una bestia gigante que rugía, rasgando la noche silenciosa del pueblo. El viento silbaba a través de las rendijas de las puertas, derribando viejas tejas, arrancando ramas podridas, y el sonido de la lluvia pesada golpeando los tejados y las ventanas creaba una música caótica, sin palabras, sin ritmo, solo pánico puro. León estaba en medio de su herrería, encorvado, con ambas manos aferradas a una barra de hierro sin terminar. Su respiración era pesada, mezclándose con el silbido del viento y el débil crepitar del fuego de la fragua. Afuera, la tormenta hacía que todo pareciera borroso, como si el pueblo estuviera a punto de ser devorado por la furia de la naturaleza. Pero dentro de León, la tormenta era aún más feroz. No provenía del viento ni de la lluvia, sino de él mismo, de un alma cargada de culpa, de las verdades que aún no se atrevía a mirar de frente. Las planchas de hierro sin forjar estaban torcidas, deformes, y la luz de la fragua parpadeaba con cada ráfaga de viento. Sus manos temblaban, el martillo cayó al suelo, produciendo un sonido metálico que resonó en el espacio reducido, haciendo que León sintiera como si cada latido de su corazón fuera arrancado de su pecho. Miró las herraduras rotas, las barras de hierro sin terminar. Recordó la mirada de decepción del capitán la noche anterior, el sonido de los cascos en la tierra mojada. Y el miedo, un miedo no solo por la vida de otros, sino porque él mismo se había enfrentado a la verdad y la había evitado. Junto a la puerta, Lisco, el viejo burro, empapado y con el pelaje revuelto, permanecía inmóvil. Sus ojos profundos parecían contener una vieja filosofía. Miró a León, sin decir una palabra, pero esa mirada anciana reflejaba toda la oscuridad que León ocultaba. Y entonces, la voz ronca de Lisco se alzó, lenta, como el viento que se cuela entre las rocas. Maestro, el viento de afuera solo derriba los techos. Pero las mentiras derriban al hombre mismo. León se giró, con los ojos inyectados en sangre, la boca abierta pero sin sonido. Sus manos temblorosas se posaron sobre el metal, como si buscara aferrarse a algo desconocido, mientras su corazón parecía a punto de estallar. Gritó, su voz resonando entre el viento y la lluvia. No tenía opción. Si admito que me he debilitado, ¿quién me contratará? ¿Quién confiará en mí? Pero Lisco no se movió, permaneció allí, firme en medio del aguacero, con el pelaje empapado y los ojos brillantes bajo el resplandor de los relámpagos. Inclinó la cabeza, su voz sonó como un silbido entre los dientes. La gente contrata tus manos. Pero confían en la sombra que hay detrás de esas manos.
Si esa sombra está distorsionada, por muy fuertes que sean, las manos son inútiles. León se quedó en silencio, mirando a los ojos de Lisco. Esas palabras fueron como una roca cayendo en un lago tranquilo, creando ondas que se expandían, rompiendo la capa de hielo que había construido para evadir la verdad. Por un momento, lo vio claro, todo lo que había hecho, cada pequeña mentira, había creado grietas en la sombra de su propio ser. Y esa sombra no solo afectaba su reputación, sino también la vida y la felicidad de otros. La lluvia le golpeó la cara con fuerza, el agua corría por sus ojos, oídos y nariz. León ya no podía distinguir entre la lluvia y sus lágrimas. Recordó la primera vez que empezó a mentir, cuando disimuló las herraduras ligeramente rotas, cuando los falsos elogios le ayudaron a mantener su prestigio. En ese momento, pensó, solo un poco, nadie se dará cuenta. Pero ahora, cada rastro de mentira, cada fragmento, regresaba, como cuchillos invisibles cortando su alma. Lisco se acercó, su hocico rozó la mano de León. No gritó, no se enfadó, fue suave, como un puente entre la verdad y él mismo. León bajó la cabeza, respiró hondo, tratando de escuchar, pero el viento, los truenos y la lluvia seguían compitiendo en su cabeza, abrumándolo. Cada ráfaga de viento parecía arrancar su caparazón protector, revelando una verdad que había negado. Había estado ciego, había dejado que la codicia y el miedo dictaran sus acciones. Y eso casi le cuesta la vida a otra persona. Quería confesar, admitirlo todo, empezar de nuevo. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, perdidas en el silbido del viento. Temblaba, no por miedo a la tormenta de afuera, sino por miedo a sí mismo, a lo que había hecho, a su conciencia que despertaba. En ese momento, León se dio cuenta de que los errores, por pequeños que fueran, cuando se acumulan durante suficiente tiempo, se convierten en una tormenta que ninguna mano puede detener. Lisco permaneció quieto, observándolo, como recordándole a León que la oportunidad de enmendarse todavía existía, pero solo si era lo suficientemente valiente para admitirlo y enfrentarlo. Si continuaba ciego, si seguía evadiendo, la tormenta no solo derribaría su techo, sino también su propia alma. Esa noche, la lluvia seguía cayendo, el viento seguía soplando con furia, y el fuego de la fragua parpadeaba débilmente. León estaba en medio del caos, con las manos aferradas a una barra de hierro, su corazón latiendo con fuerza, en silencio, sintiendo por primera vez el verdadero peso de las mentiras que había dicho. Sabía que la tormenta de afuera era solo la superficie, y que la tormenta en su interior era la verdaderamente peligrosa. Y si no la enfrentaba pronto, si no confesaba, si no enmendaba, esa sombra distorsionada lo consumiría por completo. A la mañana siguiente, el pueblo todavía estaba envuelto en niebla y el olor húmedo de la lluvia de la noche anterior. El aire pesado hacía que la respiración de León fuera agitada. Entró en la herrería, sus manos temblorosas apenas tocaron el acero aún caliente de la fragua. Con la frente empapada en sudor, empujó las planchas de metal al fuego, cada movimiento rápido y tembloroso, no por entusiasmo por el trabajo, sino por un miedo latente, miedo al fracaso, a perder su reputación, a ser descubierto por el peso de sus propias mentiras. Lisco estaba a su lado, observándolo, con el pelaje ligeramente húmedo por el rocío de la mañana. El viejo burro caminaba lentamente, pero con un porte digno, su respiración era regular. Había observado a León durante muchos años, había sido testigo de sus sonrisas forzadas, de sus pequeñas mentiras y de sus miradas que evitaban la verdad.
Hoy, en los ojos de Lisco, la paciencia parecía agotarse. Cuando León se agachó para levantar la barra de acero al rojo vivo, sus manos temblaron. Un segundo de descuido, y la barra se le escapó de las manos, cayendo al suelo. El sonido del metal chocando contra la tierra resonó con fuerza, haciendo que el taller pareciera vibrar. Lisco reaccionó, se abalanzó, emitió un sonido ronco, tratando de apartarlo del peligro. Pero el destino no estuvo de su lado, la pesada barra de acero cayó sobre la pata trasera de Lisco, echando humo, quemando su piel y desprendiendo un olor a hierro y carne quemada que hizo que León retrocediera unos pasos, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Lisco gimió, intentando levantarse, pero cada paso hacía que la herida sangrante doliera más. El viejo burro inclinó la cabeza y miró a León. Sus ojos profundos parecían contener toda una vida de sabiduría, como si dijeran, mira, esta es la consecuencia de lo que has creado. Su gemido no era solo de dolor físico, sino una llamada de atención, un espejo que reflejaba todas las mentiras, la ambición de poder y la reputación que León había ocultado durante tanto tiempo. León se quedó paralizado. Con las manos temblando y el sudor frío empapando el cuello de su camisa. Un sentimiento de culpa abrumador lo invadió, brotando con cada latido de su corazón. Se arrodilló junto a Lisco, y con unas manos que nunca habían temblado tanto, levantó la pata del burro, sintiendo la quemadura profunda y el peso de una culpa que nunca había admitido. «¿Lisco? ¿Yo? ¿Qué he hecho?». Su voz se quebró, tan ahogada que ni él mismo pudo escuchar sus propias palabras. «¿En qué me he convertido? ¿Qué soy a tus ojos?». Las primeras lágrimas rodaron por sus mejillas resecas, mezclándose con el sudor y la ceniza de la fragua. León rompió a llorar, no por el dolor o el accidente que acababa de ocurrir, sino porque por primera vez se vio a sí mismo a través de los ojos leales de su animal. Se dio cuenta de que todas las excusas, los pequeños encubrimientos, las acciones ciegas para mantener su reputación habían creado una cadena de consecuencias incalculables. Y hoy, la herida de Lisco era la advertencia más clara, innegable. El viejo burro respiraba con dificultad, pero aún así, con voz ronca, dijo, «No quiero que vivas en la mentira. Y te quemes a ti mismo. Has ido demasiado lejos. Pero todavía hay tiempo para enmendarlo». Ese sonido fue como un cuchillo afilado que cortó el velo de autoengaño que León había tejido. Bajó la cabeza, apoyó la frente en el lomo de Lisco, sintiendo cada una de sus respiraciones dolorosas, y en ese momento, todas las máscaras que había usado durante tanto tiempo se hicieron añicos. León miró sus manos temblorosas, la quemadura en la pata de Lisco, y se dio cuenta de que todo el poder, toda la reputación, todos los esfuerzos por proteger su imagen no significaban nada si se pagaban con el dolor de los seres que apreciaba y la verdad que ocultaba. A la tenue luz de la fragua, lo vio claro, si no cambiaba, si no se atrevía a admitir sus errores, no solo perdería su reputación, sino que perdería a su verdadero yo, y perdería la capacidad de ser perdonado, de ser redimido. Lisco lo miró, sus ojos cansados pero aún brillando con una firme determinación. No había rencor ni ira, solo le recordaba que la lealtad y la verdad siempre están a nuestro lado, esperando que tengamos el coraje de reconocerlas. León permaneció arrodillado, las lágrimas caían en silencio, dándose cuenta de que la lección más grande no provenía de ningún juicio de los aldeanos, sino del animal que una vez había subestimado. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de la herrería,
un silencio pareció calmarlo todo, recordando que después de la tormenta llega la calma. León sabía que a partir de ese momento, todo cambiaría. No podría seguir por el camino ciego de antes. La herida de Lisco, el dolor que él había causado directamente, se había convertido en una llama que iluminaba su alma, quemando las capas de mentira y guiándolo por el camino de enfrentar la verdad, enmendar sus errores y aprender a ser de nuevo el herrero honesto que fue. Esa noche, León se arrodilló junto a Lisco, con la mano sobre el lomo del viejo burro, dos corazones latiendo al unísono, un animal y un hombre sintiendo profundamente que la honestidad y el coraje de enfrentarse a uno mismo no solo salvan al individuo, sino también a otros seres que amamos. Y en ese instante, el fuego de la fragua ya no brillaba en un sentido mecánico, sino que se convirtió en la luz de la conciencia, del despertar, de un punto de inflexión del que León no podía regresar. 3 meses pasaron desde que Lisco resultó herido. 3 meses en los que León no salió de su taller, no volvió a empuñar el martillo como antes, y tampoco se atrevió a mirar de frente las miradas inquisitivas de los aldeanos. 3 meses de silencio. Cada día, la débil luz de la fragua se encendía no para forjar hierro, sino para dar calor, para aliviar la herida en la pata del viejo burro. León aprendió a vendar, a darle a Lisco sorbos de agua tibia, a observar con paciencia cada gesto débil, cada respiración suave del animal que una vez consideró una herramienta y que ahora se había convertido en su maestro, su amigo y un profundo reflejo de todos sus errores. El primer día, León se sentó junto a la fragua. Sus manos temblorosas tocaron las frías barras de acero, sintiendo la aspereza y el peso del metal. El antiguo olor a hierro candente había desaparecido, dejando solo el olor a humedad de la fragua y el de su propio sudor. Cada objeto que veía, cada herradura, cada yugo, cada pequeña pieza de armadura, parecía contar su propia historia. La historia de las veces que encubrió sus errores, de las herraduras rotas que no admitió, de las pequeñas mentiras que se acumularon hasta formar un pesado enredo en su corazón. León levantó cada pieza en silencio, las limpió, enderezó las partes torcidas, no para embellecerlas para un cliente, sino para enfrentarse a sí mismo. Con cada roce, cada prueba de peso, sentía claramente el miedo que había ocultado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que lo que había estado evitando no era la técnica o el oficio, sino la verdad sobre sí mismo. La verdad de que ya no era tan perfecto como antes, que sus manos temblaban, sus ojos se cansaban, su memoria a veces fallaba, y que todo el éxito que había tenido estaba protegido por pequeñas mentiras que repetía día tras día. En ese momento de silencio, León habló en un susurro, como si se consolara y confesara a la vez. No era que temiera perder mi oficio. Temía admitir que ya no era perfecto. Miedo a que la gente me viera débil. Miedo a que vieran que me había convertido en un mentiroso que aún quería ser respetado. Lisco yacía a su lado, la pata vendada todavía le dolía, y respiraba suavemente como un leve recordatorio. Miró al viejo burro, cuyos ojos profundos parecían penetrar cada rincón de su alma, y oyó una respuesta ronca pero firme. Nadie es perfecto, León. Pero solo aquellos que se atreven a aceptar la verdad, pueden reconstruir sus vidas. Esas palabras no eran solo palabras, sino una prueba, un espejo que reflejaba todo el orgullo, la vanidad y el miedo que León había acumulado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que, durante muchos años, sus mentiras y encubrimientos no solo habían distorsionado su trabajo, sino también su alma, haciendo que su verdadero yo se desvaneciera bajo la máscara que él mismo había creado.
En los días siguientes, León comenzó a enfrentar cada verdad que había evitado. Pasaba horas junto a Lisco, en silencio, simplemente observando, aprendiendo a sentir cada movimiento, cada respiración, cada muestra de confianza incondicional que el animal le brindaba. Cada uno de esos gestos, cada mirada suave pero afilada como un cuchillo de Lisco, le enseñó que la honestidad no se trata solo del oficio, sino de cómo vivir, de cómo tratarse a uno mismo y a otros seres. Comenzó a notar cada error de su trabajo anterior, cada herradura defectuosa que no admitió, cada acto de negligencia y engaño. Lo escribía, lo borraba y lo volvía a escribir. No para demostrarle nada a nadie, sino para mirar de frente su pasado, para ver lo que había hecho y para sentir el valor de admitir, arrepentirse y enmendar. Cada palabra, cada vez que la pluma tocaba el papel, era como un latido, recordándole que la verdad era el único camino para liberar su alma. Por la noche, cuando el fuego de la fragua ardía con un resplandor rojizo, León se sentaba en silencio, observando a Lisco acostado a su lado. Lentamente, puso su mano sobre el lomo del burro, sintiendo cada vibración, y se dio cuenta de que la lección más importante no provenía de ningún juicio de los aldeanos, sino del ser que una vez había menospreciado. El viejo burro no solo lo salvó de un accidente físico, sino que también lo salvó de la autodestrucción interior. Se dijo a sí mismo, con una voz profunda pero firme: he vivido demasiado tiempo con miedo y mentiras. Pero a partir de ahora, todo será diferente. No huiré más. Enfrentaré, enmendaré y viviré con la verdad. En el silencio de la herrería, el viento afuera pareció calmarse. Todos los sonidos se apagaron, dejando solo la respiración de León y Lisco, y un corazón que latía a la vez con temor y determinación. Fue el momento en que León comprendió de verdad, para ser un auténtico herrero, para ser una persona real, no necesitaba ocultar su debilidad. Solo necesitaba el coraje de enfrentarla, admitir su error y enmendarlo. Y por primera vez en muchos años, León ya no se sintió solo en su herrería. Con Lisco a su lado, con la verdad de frente, con una lección profundamente grabada, comenzó a sentir la libertad que la mentira nunca le había dado. Comprendió que cada gota de sudor, cada hora de trabajo honesto, cada disculpa y cada acto de reparación eran pasos lentos pero firmes para volver a ser su verdadero yo, fuerte, humilde y honesto. 3 meses pasaron, pero fueron suficientes para que León se diera cuenta de que el poder, la reputación o la admiración de los demás no eran tan importantes como ser fiel a uno mismo, y que nada era más valioso que la lección que Lisco le había traído, que solo aquellos que se atreven a admitir la verdad pueden enmendar sus errores, y solo aquellos que enmiendan sus errores son verdaderamente libres. Y en ese momento, bajo la luz rojiza de la fragua, León y Lisco permanecieron en silencio, pero ambos se entendían. Un hombre había despertado. Un ser leal había cumplido su misión de salvación. Y toda la historia de errores, miedo y mentiras, había comenzado a entrar en su capítulo de recuperación, avanzando hacia la única luz verdadera. Temprano por la mañana, cuando la suave luz dorada del sol se filtraba por la ventana de la herrería, León se paró frente a la puerta que había estado cerrada durante 3 meses. Afuera, los caminos de piedra brillaban después de la lluvia de la noche anterior, y el viento traía el aroma de la tierra húmeda. Respiró hondo, con el corazón agitado, sus manos aún temblaban por el hábito de los días de miedo. Pero esta vez temblaban por una gran decisión: abrir el taller, enfrentar la verdad y a todo el pueblo. León no solo abrió una puerta física, sino también la puerta de su alma.
Salió al patio, cada paso pesado, pero firme. Los aldeanos lo observaban, sus ojos llenos de curiosidad, mezclada con duda. Los rumores sobre la herradura rota, los productos defectuosos, el accidente casi mortal con el capitán de la guardia todavía resonaban. Había quienes habían evitado a León, quienes esquivaban su mirada, temerosos de verse involucrados en sus errores pasados. León se paró en medio del patio, frunció el ceño y miró directamente a todos a los ojos. Sabía que esta vez no había lugar para mentiras ni evasivas. Esta vez, solo la verdad. Su voz resonó, lenta pero llena de peso. Mis manos se han debilitado. He fabricado muchas piezas que no eran lo suficientemente resistentes. Quien haya comprado un producto mío y haya tenido problemas, asumo la responsabilidad. Lo arreglaré gratis, hasta que todo esté como lo prometí. Por primera vez en muchos años, la confesión no fue un acto de debilidad, sino de valentía. Nadie gritó, nadie se burló. En cambio, un breve silencio cubrió el lugar, seguido de suaves suspiros, como un reconocimiento silencioso que se extendió entre la gente. Algunos asintieron, otros se acercaron y le pusieron una mano en el hombro, sus miradas llenas de respeto. No porque sus productos fueran ahora perfectos, sino por su coraje de enfrentar la verdad. León entró en la herrería, sus manos tocaron una por una las barras de hierro, las herraduras, las herramientas. La fragua crepitó como si reviviera, el fuego ardió con más fuerza después de los días de silencio, y una luz rojiza inundó la habitación. Cada golpe de su martillo era ahora más lento, más firme, pero lo más importante, era auténtico. Cada golpe era una respuesta a los errores del pasado. No solo forjaba metal, sino también su alma, forjaba el prestigio que había perdido. Lisco estaba junto a la puerta, su pata casi curada pero todavía cojeando ligeramente, observando cada movimiento de León. El viejo burro resopló suavemente, como si sonriera. La verdad es tan pesada como el acero frío. Pero una vez que logras levantarla, ninguna mentira vuelve a tener peso para ti. León bajó la cabeza, sus ojos húmedos pero ya no con lágrimas de arrepentimiento, sino de liberación. Lisco inclinó la cabeza, frotándose suavemente contra su pierna, como para recordarle que la fuerza no solo proviene de la habilidad, sino también de un corazón valiente y honesto. En los días siguientes, los aldeanos comenzaron a regresar, trayendo las herraduras y herramientas rotas. León las aceptó todas, sonrió levemente, preguntó con interés y las forjó de nuevo. Ni una queja, ni una mirada de duda, porque su verdad, aunque lenta, había demostrado algo importante. El coraje de enfrentar los errores es más valioso que cualquier producto perfecto. León se dio cuenta de que el fuego de la fragua no solo calienta el metal, sino que también forja a las personas. Cada día, cuando el fuego ardía con intensidad, sentía su propio renacimiento. Vio que el prestigio no se protege con una falsa perfección, sino admitiendo los errores, enmendándolos y viviendo con autenticidad. Y Lisco, leal y paciente, seguía allí, observando en silencio, recordando, enseñándole que la amistad, la honestidad y la paciencia son ingredientes más importantes que cualquier hierro o acero. Una tarde, León estaba de pie fuera del taller, observando a los niños correr, viendo a los aldeanos entrar y salir de su taller. El viento traía el olor a hierro caliente y tierra húmeda, y una luz dorada iluminaba el techo viejo pero resistente. Suspiró con alivio, miró a Lisco, y con una voz profunda y llena de entendimiento, dijo:
solía temer que la mentira me protegería. Pero ahora entiendo que la verdad es la mayor protección. Ya no tengo miedo. Lisco rebuznó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Y en ese momento, la herrería no era solo un lugar para crear metal, sino un símbolo de renacimiento, de una lección sobre el coraje, la honestidad y la bondad. El pueblo veía a León de manera diferente, no solo como un herrero, sino como un modelo de valentía para enfrentar la verdad. León continuó su trabajo, cada golpe de martillo lento, firme, pero lleno de significado. Cada herradura, cada barra de hierro, ahora llevaba un mensaje. Los errores no son malos si uno se atreve a admitirlos, enmendarlos y aprender de ellos. Y Lisco, el leal y viejo burro, seguía a su lado, observando, recordando y sonriendo, como un testimonio viviente de que la honestidad y el coraje pueden revivir toda una vida. La historia concluye con la imagen de la herrería brillantemente iluminada, el eco del martillo resonando, y la mirada de León perdida en la distancia, viendo un nuevo comienzo no solo para su oficio, sino para sí mismo. Sabía que, a partir de ese momento, no habría más sombras de mentira, ni miedo a ser descubierto. Solo quedaría la luz de la verdad, la libertad del alma y el fuerte vínculo entre un hombre y un animal. Un testimonio del poder de la honestidad, el coraje y la lección de vida más importante. Enfrentar la verdad para poder renacer. La historia de León y Lisco no es solo sobre una herrería, un burro leal o unas herraduras. Es un espejo que refleja lo más profundo de cada ser humano. A menudo pensamos que solo ocultando nuestros defectos, solo encubriendo nuestros errores, podemos sobrevivir, mantener nuestro prestigio o ser respetados por los demás. Pero en realidad, son precisamente las mentiras, incluso las más pequeñas, las que carcomen el alma, creando sombras que no nos atrevemos a mirar de frente, grietas que creemos que otros no ven. Muchas personas en la vida no mienten a los demás, pero se mienten continuamente a sí mismas. Niegan el cansancio, el declive, la impotencia o las limitaciones inherentes a su propia naturaleza. Fingen ser fuertes, fingen ser perfectos, y por eso pierden la verdadera libertad. Pierden la capacidad de aprender de sus propios errores. León pasó por todo eso, cuando se engañó a sí mismo, cuando eligió el silencio ante sus fallos. Fue cuando se puso en riesgo a sí mismo y a quienes lo rodeaban. La lección más profunda de esta historia es: solo cuando tenemos el coraje de enfrentar la verdad sobre nosotros mismos, podemos crecer verdaderamente y vivir en libertad. Mirar nuestra parte oscura, admitir nuestras limitaciones, reconocer nuestros errores no es una debilidad. Al contrario, es la mayor fortaleza, la base para construir la confianza, el respeto y relaciones auténticas. El coraje de enfrentar la verdad hace que cada acción sea más significativa, cada decisión más acertada, y cada error una lección valiosa. León aprendió que la verdad es pesada como el acero frío, difícil de levantar, difícil de aceptar, pero una vez que te atreves a sostenerla, transforma a la persona. Disipa las sombras de la mentira, libera el alma de miedos invisibles y abre la puerta a un nuevo comienzo, donde la honestidad, el amor y el coraje gobiernan la vida. Lisco, el burro leal, es el símbolo de la honestidad, recordándonos que las personas y los seres que están dispuestos a reflejarnos la verdad son invaluables. Y finalmente, el mensaje para todos: no teman mirar la oscuridad que hay dentro de ustedes. No eviten sus errores. Tengan el coraje de admitirlos y enmendarlos. Porque solo al enfrentar la verdad, entrarán en una vida más brillante, más libre y más plena.
Muchas gracias por tomarse el tiempo de seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos sus conocidos. Les deseamos paz y felicidad.